cómo estafar una cantidad supuestamente pequeña de dinero a raíz de un negocio muy importante. Es decir, cómo deslumbrar a alguien proponiéndole un negocio de cientos, decenas de millones de euros para acabar quitándole a lo mejor entre 2.000, vamos a decir, y 8.000 euros. Entonces, esto es algo que nosotros vivimos y que sé que se está haciendo por todo el mundo. ¿Y qué es lo que utilizan? Se utiliza una puesta en escena donde se propone a alguien con una cierta necesidad un negocio de muchísimo dinero, y a lo largo de todo el proceso se va haciendo todo súper bien, pero a lo largo de todo el proceso, bueno, si os lo cuento, no, os voy a empezar a contar la historia real para luego desembocar en el resultado final de lo que nosotros vivimos. Corría el año 2009, crisis inmobiliaria muy potente, y nos llega un amigo de un amigo y nos dice que trabaja o conoce a un grupo establecido en Dubái que le están comprando, que pues la crisis inmobiliaria, están ayudando y financiando proyectos que en aquel entonces estaban hundiendo en el mercado, porque en aquel momento todo lo que eran promociones inmobiliarias y todo empezaron a sufrir muchísimo, nadie compraba, la gente tenía créditos con los bancos que no podía devolver, y entonces este tío, que también estaba engañado, proponía a este grupo de Dubái inmensamente rico como para analizar diferentes proyectos y poder financiarlos y dar un dinero a gente que lo necesitaba. Total, que contactaron con nosotros y nosotros en ese momento conocíamos a alguien allegado que tenía una promoción en marcha, que era una promoción, un proyecto muy ilusionante, muy bonito, pero que con la crisis pues se vino abajo, completamente parado, ya había comprado los terrenos, tenía un crédito del banco que no podía devolver, y entonces esto le interesó muchísimo. Y entonces esta gente pues le empezó a pedir los papeles, todo muy bien desarrollado. Nos dijeron que su sede estaba en Barcelona, y al final de todo el proceso, para haceros el cuento corto, le dicen, pero mira, para la solicitud del crédito, que me parece que eran como 12 millones de euros, para la solicitud del crédito tienes que mandar este documento a Barcelona con una transferencia para que tramiten el préstamo. Pues la transferencia a lo mejor, o sea, la transferencia que le pedían eran 3.500 euros. Pero claro, este señor estaba con una necesidad tan importante que es lo mismo que le pasaba a la enamorada del supuesto teniente coronel de la primera historia, ¿no? Y es que el beneficio era tan importante que lo de los 3.000 o 4.000 euros para él no suponía nada más que un trámite. De hecho, en un papel que le hicieron firmar, ponía clarísimamente que de no ser concedido el crédito, esa cantidad no se devolvía. Con lo cual nosotros creemos, de hecho le avisamos, de que en el momento que alguien tiene que poner dinero sin una contraprestación clara y todo esto, le avisamos de que aquello no nos gustaba y que no lo hiciera. Pero el problema para él era tan grande y había avanzado tanto que era complicado para él mentalmente. Analizar la situación y el con beneficio claridad. era tan potente que decidió hacerlo. Después le denegaron el crédito y pensamos, por supuesto, pues que le engañaron, ¿no? Entonces, yo he escuchado también historias, no las he vivido, pero historias, por ejemplo, relacionadas con África, en la que les proponen un negocio para hacer miles de viviendas, que están hablando de cientos de millones, les llevan a la oficina del gobernador, del presidente de la asociación de no sé qué, que no sé si son de verdad o no de verdad, y al final les dicen, oye, pero mira, tenemos que hacer un regalo que son, pues a lo mejor 2 Rolex a fulanito y a menganito para que esto salga. Claro, en un mogollón que has pasado 3 meses, que no te puedes imaginar o no te acabas imaginando que ahí es donde está la estafa. Y claro, para un africano 2 Rolex no es lo mismo que para nosotros, es muchísimo dinero. Vosotros que habéis estado en África os podéis imaginar lo que supone para ellos. Entonces, para Rolex. el estafado es una estafa. Una casa grande ahí, ¿eh? Sí. Bueno, mucho más. O mucho más, Sí. efectivamente. Yo es que estoy pensando en los Rolex de los huevos. Comer. De comer. Y entonces, un poco la moraleja de esto es que
nunca jamás en este tipo de procesos hay que adelantar dinero sin tener las cosas tremendamente firmadas o claras, ¿no? Entonces se utiliza una cantidad y un volumen que es deslumbrante para al final quitarte una cantidad. También es importante pequeña. hacer un poco de research, ¿no? O sea, no ir tan apresurado, sino que sentarte un momento contigo mismo, hacer el research durante un tiempo, o sea, analizar un poco la situación más intensamente, no solo lo que ves de primeras, ¿no? Bueno, lo que pasa O sea, es que está muy bien montado. Es que lo tienen muy bien montado. Claro, a lo mejor lo único que podría prevenir de ese engaño sería ir físicamente a este sitio o hablar con estas personas físicamente, o cómo podrías Sí, pero prevenir esta situación. Pero vale, Ni pero aún por así, ejemplo, ¿no? para Por el internet, ok, ya lo tienen montado, está la empresa, está Wikipedia, está todo bien hecho. Pero claro, ¿cómo puedes darte cuenta de este engaño Claro, antes? cómo evitarlo. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, irte a Dubái, donde se O irte a supone, África, claro. claro, es más caro Mm. que el hecho de hacer la transferencia. Aparte de que está muy bien montado, casi te sale más caro el hecho de la comprobación, que al final, por ejemplo, nuestro cliente, me imagino que su pensamiento fue, para mí supone tanto beneficio que en caso de que esto no salga, me merece la pena, porque bueno, él creía realmente que todo esto era verdad. Y eso que nosotros también le avisamos, porque Ojo, entendemos. pero es por esa misma regla de 3, cualquiera que te venda un beneficio altísimo y te proponga enviarte una cantidad de dinero pequeña, vas a caer en este tipo de engaños toda la vida. Porque, vale, me dices, vale, el beneficio es altísimo y no me pasa nada por invertir este dinero. Pero ¿sabes lo que pasa? Pues cada luego vez no que tienes pasa ese esto, beneficio. ¿Sabes lo que pasa? Que estos engaños van dirigidos, imagínate, a 100.000 personas, ¿vale? O sea, se hacen 100.000 contactos. Solo pican unos pocos. Esos pocos o bien tienen una necesidad emocional, o bien tienen una necesidad de dinero, o bien se deslumbran tanto que pierden la razón y el motivo. Entonces, no todo el mundo está dispuesto. Claro, depende de cómo esté montado todo el tinglao, ¿no? Entonces, para evitarlo, Bueno, ser tremendamente precavido, haber vivido esto y pedir consejo en el momento que Sí, y ves escuchar que cuando te esto. están avisando, ¿no? Y- Porque y- si le estáis avisando y encima no escucha, pues no sé, tampoco... Claro, y luego meterte, por ejemplo, en un negocio en África, que conozco a alguien muy cercano, meterte en un negocio pues en África en el que te están poniendo... Imagínate, tú vas a África y te llevan al Ministerio del Interior, del país que sea, ¿no? Y te meten dentro del Ministerio del Interior, que seguramente es fulanito, amiguito de tal, y dices, bueno, es que he estado en el Ministerio del Interior, es que he estado hablando con ellos, es que esto es 100% real. Pero ya sabemos cómo es el ingenio de los africanos, o sea, se las saben todas. O sea, cuando tú vas, ellos vuelven 2 o 3 veces. Entonces, claro, no todo el mundo está en la situación ni siquiera para atender a ese posible negocio, ¿no? Son solo unos pocos los que realmente, por diferentes motivos, pues atienden, como nuestro cliente estaba en una necesidad, ¿no? Muy concreta, muy determinada y muy dolorosa, ¿no? Entonces el dolor a veces te lleva, pues como la gente, por ejemplo, que a veces confía en un curandero para curarse el cáncer. ¿Qué pasa? Que no tienes a qué más agarrarte y son situaciones a veces un poco desesperadas y se juega con lo que hemos hablado al principio, se juega con la desesperación, con la necesidad bien económica y bien emocional, ¿no?